Buenas tardes, mi nombre es Humberto Saín, profesor del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos, comúnmente conocido como CESEU, perteneciente a la Universidad de La Habana, y mi ponencia aborda una arista de mi investigación en ciencias políticas y es la instrumentalización de la cultura en las relaciones políticas internacionales como expresión de poder y construcción de hegemonía. De ahí mi título, Estados Unidos de la Guerra Fría a la Guerra Fría Cultural. Para ello se van a abordar fuentes de corte primario, como es la estrategia de seguridad nacional, y también se abordaron fuentes secundarias para el abordaje teórico y conceptual desde una perspectiva marxista gramsciana. Debemos comenzar reconociendo que las expresiones por la pugna hegemónica en las relaciones internacionales contemporáneas se encuentra la elaboración de producciones simbólicas que responden a intereses y objetivos estratégicos. Cada Estado dominante ejerce una función hegemónica en virtud de su capacidad de situar todos los problemas que plantean los conflictos de la arena internacional en un plano universal a solucionar a favor del bienestar general. Por tanto, su percepción es construida no solo desde la fuerza, sino a través de las capacidades de persuasión, de los recursos. Para ello, donde incide su cosmovisión, la cual va a condicionar la estructura y el orden internacional a prevalecer. De ahí destacan obras importantes a tener en cuenta, como el largo siglo XX, que aborda los ciclos hegemónicos de Giovanni Arrighi, perteneciente a la perspectiva marxista del sistema mundo, el universalismo europeo desde un análisis discursivo de lo que es el discurso de poder por parte de Immanuel Wallerstein, la mirada hacia el otro en cuanto a Edward Said en cultura e imperialismo y por supuesto en el ámbito cultural las evaluaciones de Jameson sobre el inconsciente político y por qué no los trabajos realizados hasta la fecha sobre el papel de Hollywood, el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia en producciones culturales simbólicas hasta la fecha. De ahí la relevancia de la hegemonía, no solo como concepto en su comprensión, sino en su materialización en las relaciones internacionales y su objetivo, generar y construir consenso político, bajo el amparo de valores, principios, sentido común para sustentar el accionar de quien ejerce la imagen de liderazgo y que por supuesto ejecuta la voluntad general. Para ello abordamos inicialmente el concepto de Guerra Fría, sus orígenes, tipo de conflicto, el cual ha sido abordado desde la academia y se asume en este caso la propuesta en cuanto a sus orígenes a la expresada por Roberto González Gómez en su obra Estados Unidos, Doctrinas de la Guerra Fría 1947-1991, sin desconocer su existencia como etapa histórica que signó las relaciones internacionales en la segunda mitad del siglo pasado e impactó en más de un ámbito de la humanidad en su devenir. De esta etapa es necesario abordar la Guerra Fría cultural como una dimensión de la Guerra Fría, específicamente mediante la utilización de la cultura por parte de actores internacionales, en este caso nos referimos a superpotencias, que de manera intencionada moldean identidades para generar consenso, legitimar acciones, pues no debemos en todo momento desconocer su componente ideológico, pues la ideología es la que denota los valores y prácticas simbólicas y sustentan, hacen suya el mantenimiento del sistema, de un orden, de una estructura política. Con respecto a esto, es necesario, desde una evaluación del estado del arte, mencionar dos trabajos medulares. O sea, la Guerra Fría Cultural de Stoner y también el trabajo realizado por Patrick Ebert. Sin embargo, no son los únicos y la Guerra Fría Cultural no muere en la confrontación este-oeste. Y eso es algo que encontramos en la, vamos a decir, en la búsqueda de información. La cimentación del capitalismo como cima del desarrollo político, económico, social y humano, o sea, como modo de producción, debe ser sostenido en el tiempo y contrarrestar toda manifestación contrahegemónica donde el otro, como diferente, es esencia en la confrontación para el sostenimiento de los espacios de poder, para la legitimación de las acciones en política exterior y en ello la ficción como espacio de creación
específicamente de corte político, va a direccionar su mirada en los estereotipos, en la imagen a disfrazar, para disfrazar los intereses geopolíticos, reajustar los mecanismos de acción política y militar. En ello cabe mencionar Militainment Inc., que hace un abordaje específicamente de la espectacularización de la guerra como fenómeno y su llevada y su traslado a distintos grupos etarios mediante juegos, dígase en este caso los videojuegos, que son consumidos por jóvenes, por niños, incluso estudios más recientes hablan ya de que adultos se incorporan a este universo. También destaca el libro, el club del libro de la CIA, de Charles English, quien aborda una etapa interesante sobre una acción de contrabando realizada durante los años 70 y 80 en el escenario polaco para la introducción de literatura, siendo esta un mecanismo de subversión ideológica con títulos tales como Rebelión en la Granja, 1984, El espía que surgió del frío, de John le Carré, y por supuesto se convierte en un testimonio interesante y no agotado de lo que fue, vamos a decir, la instrumentalización de la cultura durante el periodo comúnmente conocido como Guerra Fría. Pero ello no significa el fin de la misma. Si fuéramos a hacer una mirada desde la historia, ello nos obliga a trasladarnos a las confrontaciones interimperialistas de finales del 19, donde el desarrollo de las comunicaciones, la prensa, la alfabetización como un paso necesario en una sociedad civilizada, moderna, y donde ellas van a destacar las noveletas, la inclusión de la prensa, su inclusión en la prensa plana, donde no solo van a atraer al lector, sino también van a incentivar la lectura del cuerpo escrito, dígase el periódico, la revista, y a la vez convoca, mediante la relación credibilidad, veracidad, las complejidades de una paz armada que va a derivar tiempo después en la Gran Guerra. No se debe desconocer, disculpen, el surgimiento del cine como espacio cultural social que va a adquirir una relevancia como una herramienta de cambio y de uso político. El momento idóneo, vamos a decirlo así, va a ser el periodo entre guerras, comprendido 1919-1939, así como el que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y que va a marcar las pautas de lo que se conocería como la Segunda Posguerra. Los cambios que van a implicar van a ser reflejados en esa propaganda política, no solo como información, sino como convocatoria y construcción patriótica. Esta es la etapa de Estados Unidos que marca los inicios de la Oficina de Información de Guerra en el ámbito audiovisual y la Oficina de Servicios Estratégicos OSS, embrión de lo que posteriormente se conocería como Agencia Central de Inteligencia, CIA, donde Allen Dulles, uno de sus fundadores, para ese entonces era un amigo íntimo de Ian Fleming, creador y escritor de lo que se convirtió en un ícono de la confrontación este-oeste en el ámbito del espionaje con el personaje de James Bond, comúnmente conocido como el agente 007. Por tanto, la confrontación este-oeste no fue solo el laboratorio para el enfrentamiento cultural, sino también científico. La cultura de masas va a ser objeto de la disputa de las interpretaciones, comprensión del entorno internacional, tanto en Europa del Este, América Latina, África y Oceanía, teniendo un papel cada vez mayor en el entretenimiento, el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia, por parte de uno de los epicentros. Y nos estamos refiriendo en todo momento a los Estados Unidos. En ello destaca el papel, vamos a decir, pionero que tuvieron directores aclamados por la Academia Cinematográfica como Frank Capra y que van a estar expresados en una serie documental, Why We Fight, y que de una manera u otra también se recrean en lo que se conoce en el documental Los 5 que regresaron, donde aborda en este caso la construcción del cine de guerra específicamente como propaganda, que era expuesto en aquellos segmentos entre
película y película, y que van a servir, vamos a decirlo así, de convocatoria, de patriotismo y al mismo tiempo de información sobre la evolución del conflicto bélico, que en este caso es la Segunda Guerra Mundial. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS no significó el fin de la Guerra Fría cultural. De hecho, uno de los contendientes desaparecía. El fin de la historia no era el fin de los conflictos, y a tenor de toda confrontación va su construcción cultural. Los estrategas del momento definieron, independientemente de sus diferencias, a la cultura como un eje de las futuras confrontaciones y como un mecanismo de consolidación de la hegemonía estadounidense. Por lo que nos acercamos a aspectos a evaluar dentro de la Guerra Fría cultural contemporánea. Específicamente el escenario iniciado en la última década del siglo XX y los comienzos del nuevo milenio. No podemos dejar de tener en cuenta la desintegración de la URSS y el colapso del socialismo real, el reajuste que eso implicó para los Estados Unidos y dentro de ello, cuáles eran los imperativos, los desafíos, las amenazas a la seguridad nacional y al mismo tiempo su mirada y los instrumentos a desarrollar en la consolidación como hegemón del escenario internacional. Hegemón que va a apostar por un unilateralismo a lo largo de la década de los 90 y con fuerza a partir de los sucesos del 11 de septiembre, marcado con la guerra contra el terrorismo. Y digamos que ahí los conflictos políticos o fenómenos declarados en los 90, dígase el narcotráfico, eso no quiere decir que desde esta etapa no se estuviese construyendo, elaborando, generando desde el ámbito cultural los posibles fenómenos a enfrentar y que por supuesto asumirían rostro con los sucesos del 11 de septiembre y nos referimos al fundamentalismo islámico específicamente de proyección terrorista. Por tanto, de ahí al mismo tiempo cimentar dentro de toda la producción simbólica cinematográfica desde la ficción lo que vendría siendo la guerra preventiva, que va a tener una expresión legislativa con la ley patriótica específicamente, y en años más recientes va a estar la transición hacia un mundo multipolar, la operación especial en el año 22 en Ucrania, que podríamos entenderla como la guerra ruso-ucraniana OTAN, así como la confrontación multidimensional con el gigante asiático y nos referimos específicamente a la República Popular China. Para dicho contexto es importante, y de ahí el esquema que se les presenta, determinar los componentes que integran y sustentan la Guerra Fría cultural contemporánea. Y partimos desde el propio concepto de hegemonía, donde la misma se va a expresar en el desarrollo de una Guerra Fría cultural contemporánea de nuevo tipo, pero que va a estar marcada por la confrontación ideológica del escenario de posguerra fría, la imposición de valores y símbolos, formas de pensar, la erosión de un pensamiento político, la polarización discursiva, la construcción de consensos donde la clase dominante va a diseminar normas, valores, comportamientos con vistas a la naturalización de la misma desde una perspectiva del sentido común del mundo a partir de los valores entendidos como universales desde una perspectiva liberal de un orden de reglas, y para ello va a contar como recurso aquellos mecanismos de reproducción ideológica donde van a ser fehacientes, en este caso, la industria cultural, específicamente la cultura como mercancía,
con un amplio desarrollo del capital internacional en este entorno y para ello potenciada con la asesoría gubernamental, presupuestos y, por qué no, también censura, modificación y la producción simbólica de íconos culturales de corte político para legitimar acciones y fundamentar la política exterior específicamente de los Estados Unidos. Lo expuesto se manifiesta en una amplia gama de productos culturales donde lo político puede ser evidente hasta asumir facetas más nobles, pues es reflejo, es producción del sistema imperante y a su vez a diseminar. No se puede abrazar un sistema político sin sembrar valores, principios, construir tradiciones. Por tanto, las producciones cinematográficas, series televisivas, novelas, videojuegos, los ejes temáticos van a estar, de hecho están, en correspondencia con los desafíos y amenazas declarados en las estrategias de seguridad nacional de los Estados Unidos. Su coincidencia supera la sospecha al ser expuesto los vínculos entre el Departamento de Defensa, la Agencia Central de Inteligencia y las industrias culturales, o a la expresión de la evolución del capitalismo contemporáneo y, por supuesto, la pervivencia de la Guerra Fría cultural. Ejemplo de ello, el Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, en el periodo comprendido de 2004 a 2017, asesoraron, financiaron cerca de 177 filmes y 977 programas de televisión y series televisivas, no pocas galardonadas por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. A lo expuesto va a contribuir la revolución científico-técnica que significó la red de redes. Su concepción de libre espacio fue quedando a menos, siendo apetito monopólico de las industrias culturales, expresadas en grandes conglomerados mediáticos, cuyo portafolio abarca prácticamente todas las dimensiones de la creatividad humana para contrarrestar la diversidad, la pluralidad política y abogando por la homogenización del individuo desde la perspectiva occidental colonizadora. Ello se ha expresado en la compra de derechos de autoría, apropiación de íconos para reciclarlo a los nuevos tiempos y generar consenso político mediante el silenciamiento o atenuación de representaciones disonantes, en un ecosistema donde el mercado e ideología van de la mano, desde una mirada cada vez más polarizante. Una muestra de ello, podríamos decir que la megacorporación Amazon, específicamente su plataforma en streaming, Amazon Prime, es poseedora hoy de los dos íconos del espionaje occidental, estadounidense y británico. Nos referimos a Jack Ryan y James Bond. No solo de las películas y series desarrolladas, sino al mismo tiempo los derechos de creatividad con el personaje, lo cual permite adaptarlos a los nuevos escenarios políticos y de confrontación posibles de esa civilización occidental contra ese otro diferente, desafiante y que pone en entredicho los valores que son considerados, según la lógica occidental, como universales. Otro ejemplo, y que de hecho fue titulares entre finales del 2025 y comienzos del 2026, específicamente los 3 primeros meses, fue la reciente disputa por hacerse del universo de la emblemática Warner Bros. Por parte de Netflix y Paramount, donde las implicaciones rebasan su impacto monopólico y potencian determinadas narrativas, donde se busca la consolidación a gran escala no solo de megacorporaciones,
sino ampliar la parrilla, la oferta de las plataformas en streaming, la eliminación de competidores, el afianzamiento de un tipo de mensaje, el control de mercado por parte de las plataformas que van a poseer franquicias enormes, salas de cine, librerías, dígase sellos editoriales, derechos de autoría, con un portafolio de propiedad intelectual amplísimo y que a su vez son centros de datos y con fuertes vínculos al Departamento de Defensa, a la Agencia Central de Inteligencia, no solo en la utilización de la ficción para recrear escenarios posibles, sino incluso en lo que hoy por hoy muchos llaman capitalismo del conocimiento a partir de su participación y mercantilización, en este caso, de la información, de los datos, de los individuos, de las personas. Y ello genera narrativas alineadas, la generación de productos culturales serializados, diseñados para el consumo masivo, tramas y personajes que responden a fórmulas no solo comerciales, sino que al mismo tiempo están vinculadas a propósitos políticos. De ahí que el cine, la televisión y las plataformas digitales van a ser cruciales en ello, donde en una sociedad interconectada los lanzamientos de estos productos políticos, culturales y cinematográficos adquieren dimensiones globales. Por lo que la instrumentalización de la cultura convierte a la ficción en un recurso de política exterior, en una relación de capital, intereses de clases, asesoría, apoyo gubernamental, se conjugan con propósitos geopolíticos, donde las grandes corporaciones mediáticas potencian, articulan, diseminan narrativas que expresan las pugnas imperantes del escenario internacional. Muchas gracias. Hasta aquí mi ponencia.